Si te gastas el dinero en un auténtico queso Gamoneu, para luego untarlo en pan, estás destruyendo meses de física, humo y cueva. El problema no es tuyo. El problema es que nos han hecho creer que todos los quesos asturianos fuertes son como el Cabrales. Un queso azul más. Y tratar a un Gamoneu como a un queso azul genérico es no entender absolutamente nada de lo que ocurre dentro de esta corteza. Hoy vas a aprender a leer este queso. Vas a entender por qué tiene el precio que tiene y, sobre todo, vas a ver por qué su textura es un milagro de supervivencia que no deberías aplastar jamás con un cuchillo. Todo empieza con una mezcla obligatoria: vaca, oveja y cabra, las tres leches. La vaca da la base láctica, la oveja aporta la grasa que el queso necesita para madurar y la cabra mete ese toque picante y seco que te golpea al final. Pero la diferencia técnica con el Cabrales no está en los animales, está en lo que pasa después de hacer la cuajada. El Gamoneu se ahuma, y este detalle cambia todo lo que va después. No se ahuma de cualquier manera, fuego de leña de fresno, roble o haya. Pasan entre 10 y 20 días en las cabañas de los pastores recibiendo humo. Y aquí mucha gente se equivoca. No es humo para dar sabor, es humo para secar. El fuego sella la corteza del queso por fuera, creando una barrera física, casi una coraza oscura y dura. Con esa coraza de humo terminada, el queso entra en las cuevas de los picos de Europa, y aquí empieza el conflicto. En la cueva vive el Penicillium broqueforti, el hongo responsable del moho azul. En un Cabrales que no está ahumado y es blando, el hongo penetra hasta el centro sin resistencia, lo vuelve cremoso, lo vuelve azul por todas partes. Pero el Gamoneu está blindado por el humo. El hongo intenta entrar desde el exterior, pero la corteza ahumada y seca le frena el paso. Tiene que luchar durante meses, a 10 grados de temperatura, solo para poder asomarse. Por eso, si miras el corte de un Gamoneu auténtico, el azul no está en el centro. El azul solo aflora en los bordes, cerca de la corteza. Ese anillo oscuro y azulado no es un defecto, es la huella visual de una batalla física entre el fuego y la humedad de la cueva. Cuando vas a comprarlo, ves dos nombres y dos precios muy distintos: Gamoneu del Valle y Gamoneu del Puerto. El del Valle se hace en las zonas bajas durante todo el año. Es un queso extraordinario, con su humo y su cueva. Pero el del Puerto es otra liga. Solo se hace en verano, en las cabañas de alta montaña, por encima de los 1000 metros de altitud. Las vacas, ovejas y cabras comen pastos puros de altura, que cambian por completo el perfil de la grasa de la leche. Hacer un Gamoneu del Puerto significa vivir aislado, subir la leña, ahumar a mano y bajar los quesos en mochilas o a caballo hasta la cueva. Es pura supervivencia ganadera. No estás pagando un queso caro, estás financiando un ecosistema de montaña que está a punto de desaparecer. Y esto nos lleva al error del principio. Después de meses de secado al humo y curación en cueva, la textura del Gamoneu es firme, seca y quebradiza. No tiene la humedad de un queso de untar, su grasa está cristalizada. Si coges un cuchillo de mantequilla y lo aplastas contra un trozo de pan, estás destrozando esa estructura. Pierdes el contraste entre el centro seco, el borde azul y la corteza con sabor a leña. La forma de cortarlo es en cuñas limpias y de ahí sacar pequeños trozos irregulares. Al morder, el queso se tiene que quebrar en la boca, no fundirse en el pan. El pan va aparte. El Gamoneu es un queso que exige que sepas lo que estás comiendo. Si después de entender toda esta ingeniería natural quieres probar la física del humo y la cueva en tu propia casa, tienes que ir a la fuente original. En la descripción te he dejado el enlace exacto a la quesería asturiana donde yo consigo el mío. Con el proceso que acabamos de ver, sin atajos industriales, la próxima vez que tengas un queso fuerte delante, no te quedes solo en el sabor. Mira dónde está el moho,
Mira la corteza. Pregúntate qué física hay detrás. La cocina no se improvisa y cuando la entiendes, tampoco necesitas.